Buenas tardes, estimados amigos analistas, qué gusto verlos. Me da mucho gusto saludarlos hoy, 23 de junio, son las 5 de la tarde, y pues comenzamos con otro evento más que ha formado el Comité de Derecho Penal y Seguridad de nuestro Colegio, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. En este caso, pues nos va a ayudar, nos va a apoyar nuestro vicecoordinador Armando Gutiérrez del Río, quien va a presentar un maravilloso exponente, un grandioso amigo, y que es un tema relevante hoy, sobre todo para lo que estamos viviendo día tras día sobre nuestra vida cotidiana, sobre lo que viven las empresas y sobre todas nuestras actividades. Adicionalmente, les comento que también tenemos el 25 de diciembre otro evento también de gran relevancia sobre eventos que han sucedido a nivel mundial sobre temas del racismo. Me atrevo a hacerles estos comentarios, estas invitaciones, porque son de suma importancia que nosotros como abogados de empresa estemos totalmente certificados y podamos tener cada día una mejor preparación para el campo de batalla y de lo que tenemos que realizar día con día. Paralelamente, también les adelanto que es importante, les ha llegado a sus correos el hecho de que puedan ustedes transmitir sus datos de fiscales en temas que van sobre todo a información que se requiere para el colegio y del cumplimiento fiscal que se tiene que hacer en estos días sobre el correo que les ha llegado. Aunado a todo ello, también van a recibir próximamente la información de las revistas que ya están próximas a ser entregadas de los dos bimestres anteriores, y uno de ellos pues toca totalmente de nuestro Comité de Derecho Penal, que con todo orgullo lo puedo decir, se sumó con todos los trabajos y artículos que cada uno de ustedes nos hizo favor de compartir. También, por último, les comento que tenemos para el mes de julio ya 3 eventos totalmente aprobados. Ya contamos con la aceptación de nuestros invitados y que próximamente vamos a enterar tanto el comité como los vicecoordinadores el contenido de cada uno de ellos. Pues sin más preámbulo, mi querido Armando, te cedo el micrófono para que nos hagas favor de presentar a nuestro queridísimo invitado, por favor. Hola, muchas gracias, querido coordinador, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, hoy tenemos un invitado de lujo, el maestro Rodrigo Soto Morales, que nos va a hablar de los aspectos jurídicos y estratégicos del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y cuál es su entorno en la empresa. Permítanme, antes de darle ya el uso de la voz a nuestro extraordinario expositor, comentar un poquito de su trayectoria. El licenciado Rodrigo Soto Morales es socio consultor de la firma Sotmore, que es especialista en temas de derecho aeronáutico, derecho administrativo, derecho energético y consultoría en temas de seguridad y justicia. Además, actualmente en temas académicos es profesor del Colegio de la Defensa Nacional en temas de seguridad, administración militar, programa método y sesiones de casos prácticos dentro del programa de Administración Militar para Seguridad Interior, profesor de Derecho Aeroportuario dentro del Diplomado en Gestión Aeroportuaria de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, es miembro plenario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico, es certificado por IATA en diversos temas de Derecho Internacional Aeronáutico, compraventa y arrendamiento de aeronaves. Cuenta con especialidades en justicia administrativa, ha sido consultor y asesor en diversas campañas políticas para temas de seguridad pública, seguridad nacional, profesor también, titular desde hace muchos años del IPADE, así también como de la Universidad Panamericana, en las materias de seguridad nacional y derecho aeronáutico. Es egresado de la Universidad Panamericana, así como también cuenta con licenciatura en Filosofía, además de Derecho, por la Universidad de Navarra. Es articulista en algunos medios, entre otros el periódico El Universal. Ya ha escrito diversos artículos en temas de seguridad también en revistas especializadas en estos temas en Estados Unidos. Y pues con el gusto de saludarte, mi querido Rodrigo, es un abrazo a la distancia y pues con el gusto de saludarte y escucharte. No, muchas gracias. Quiero agradecerte a ti, a Carlos y a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa el honor, ¿no?, de poder compartir algunas reflexiones de un tema ya
multicitado desde marzo del año pasado, que es este tema pues del uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Y esto es, yo pues entiendo que me encuentro ante un auditorio exigente, un auditorio de alta cualificación técnica, jurídica, y que es importante pues creo yo que reflexionemos qué está pasando en nuestro país desde el punto de vista no solo jurídico, sino estratégico. Por eso quería o sugerimos un poquito en la comisión titular así la sesión. Yo lo que voy a hacer aquí es, más que entrar en tecnicismos jurídicos, es a raíz de lo sucedido, y más recientemente sabemos que ya incluso hay controversias constitucionales y amparos en curso como medios de control constitucional en contra del acuerdo del 11 de mayo de este año, y que están relacionados con la publicación de marzo del año pasado respecto a, vamos a decirlo así, la intervención directa y de forma generalizada de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y por qué hay mucha gente que esto lo ve bien y hay gente que esto lo ve mal, ¿no? Podríamos adelantarnos o apresurar que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del derecho constitucional moderno, entendiendo el Estado constitucional democrático como se entiende pues desde la década de los 70s, 80s al día de hoy, aunque sabemos que nuestra Constitución no es una Constitución rígida, sino que es una Constitución por vía de los hechos muy flexible, que se reforma con mucha facilidad, pues que el tener al Ejército y a la Marina coordinada en tareas de seguridad pública, pues podríamos decir, son malos modales a la hora de comer en la mesa, si se me permite la analogía. Porque pues hay que entender que las instituciones del Estado mexicano tienen un fin, una misión, y pues y ese fin determina su forma de ser. Y esa forma de ser, consecuentemente, determina su forma de actuar. Por eso yo quizá durante la reflexión de esta charla iré y vendré desde el punto de vista jurídico constitucional, pero también desde el punto de vista fenomenológico, ¿no? Es decir, el fenómeno de la realidad. Es decir, tenemos un Estado mexicano a la vista de todos, creo que no digo ninguna impertinencia porque es algo que está desde hace muchos años en el aparador, superado completamente por el crimen organizado y desorganizado, por el crimen en general, creo yo. Insisto, muchas de las opiniones que yo daré son a título personal y que perfectamente pueden ser muy discutibles. Pero en mi relación que he tenido académica y de consultoría puntual con las Fuerzas Armadas, pues ellos son adoctrinados, y esa es la palabra que se tiene que decir, desde que se enlistan, pues parte de su formación es doctrina militar, adoctrinamiento, literal, como dicen hoy los jóvenes, ¿no? Literal, adoctrinamiento. Porque hay doctrina militar orientada a formar al elemento para una misión o fin militar. Y ya de ahí se desprenderán objetivos específicos. En cambio, hay doctrina policial. Y es curioso, porque así se menciona en la Ley de Guardia Nacional y así se menciona en el acuerdo de marzo del año pasado, ya lo repasaremos un poco. Entonces se distingue de manera sustantiva, los que sean abogados del foro pues entenderán esto, de manera sustantiva, o sea, la sustancia de la finalidad, ahora sí vamos a decir, del acto de autoridad, en este caso, que forma parte de la Administración Pública Federal, pues de un instituto armado, sea la Marina, dentro de sus cuerpos generales, o su Infantería de Marina, sea el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, ¿no? Sea Cuerpo de Mecánicos, sea Transmisiones, sea Caballería, etc. Entonces es importante entender que modificar la Constitución requiere una técnica y que no es una piedra filosofal del medievo, ¿no? Que la materia podría transformarse en su esencia y en su ser con solo modificar la Constitución, pues ya
la Guardia Nacional va a ser un cuerpo policial del ámbito civil, cuando quienes tienen todos los mandos pues son personas extraídas de una larga trayectoria militar en su mayoría. Entonces, eso trae complicaciones estratégicas. Y con esto me adelanto a una pequeña aseveración. Yo creo que el problema de este país, el gran problema desde el punto de vista de la seguridad de este país, y yo creo que todos lo tenemos también a la vista, es la policía. No hemos entendido bien el papel de la policía, o lo importante, mejor dicho, lo importante que es para la vida cotidiana y cívica una buena policía. Y estamos hablando del artículo 21 y 22 constitucional y el 89, fracción primera, fracción sexta, y se nos pierde de vista ahí, yo trato de rescatarlo siempre en este tipo de coloquios, el 115 constitucional. Se nos olvida que el municipio es la base de la organización política y administrativa de este país. Y no construimos desde el 115, andamos construyendo desde la federación. Eso sí, cuando hay pandemias y no alcanza el presupuesto, ya andamos haciendo valer el federalismo fiscal, pero bueno, ese es otro tema. Pero si vemos históricamente, como institución, quien ha tenido consistencia son las Fuerzas Armadas. Y si vemos históricamente como institución, la que no ha tenido consistencia son las policías. Ahora, es muy difícil que en las policías se dé el fenómeno de orden y disciplina que se da en un instituto armado que es jerárquico y está centralizado en el mando, como puede ser el Ejército, como puede ser la Secretaría de Marina. Las policías, por este mismo artículo que acabo de citar, el 115, y por otros, 21, 22, etcétera, pues obviamente hay policías de tipo municipal, policías de tipo estatal, antes teníamos policías preventivas de tipo federal, y ahora tenemos una Guardia Nacional, con las atribuciones que le da la ley aprobada el año pasado. Entonces eso nos lleva a reflexionar, al menos a mí me lo parece, que el acuerdo publicado en mayo de este año, en plena pandemia, iba a decir en pleno pico de la pandemia, pero ya no me atrevo a decir en pleno pico porque me parece que desde el punto de vista también del fenómeno de la realidad no sabemos cuál va a ser el pico de la pandemia. Pero en pleno confinamiento, el Ejecutivo publica un acuerdo general del cual ya la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados presenta una controversia constitucional diciendo que el acuerdo invade competencias que son propias de la Cámara de Diputados por el tema de que es un ordenamiento de carácter general más que un acto de autoridad. Y ya entramos en el tema de los tecnicismos constitucionales, pero es que es importante porque la Constitución no solamente organiza o regula, que no me gusta esa palabra para ámbito constitucional, la Constitución proyecta, la Constitución diseña el Estado mexicano y el perfil de las instituciones del Estado mexicano conforme a una idea de Estado mexicano basada en principios, y por eso tradicionalmente en las facultades de Derecho se explica la división de la Constitución en una parte orgánica y una parte dogmática. Siendo así, pues se proyecta lo que es un ejército, se proyecta lo que es una Secretaría de Marina y Armada de México, porque una cosa es el ente político-administrativo, Secretaría de Marina, y otra es el Cuerpo Armado. Y se proyecta en su momento una policía federal y una policía estatal o una policía municipal como facultades que después quedan especificadas en las constituciones locales. Nos fue corroyendo el crimen de ámbito local y se fue extendiendo como onda expansiva a una debilidad institucional de las policías locales que, pues por vía de hechos, hace evidente la necesidad de echar la mano de una institución que sea consistente en el orden de la disciplina y en capacidades operacionales para mantener un mínimo orden o estado de cosas en seguridad pública. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, por el lado de, como se dice, de golpe de realidad, pues podríamos decir, no quedaba de otra más que echar mano, si se permite la expresión, del ejército y pues de la marina. Sin embargo, creo que con esta breve disquisición se entiende por qué creo que son malos modales o rudeza desde el punto de vista constitucional, jurídico, innecesaria el traer a esos señores, porque
los delitos del fuero común, las faltas administrativas, que ahora en algunos modelos policiales requieren un juez de justicia cívica, pues requieren nuevos modelos policiales, como se suele decir en la jerga. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un acuerdo que, por ejemplo, a decir de la controversia constitucional interpuesta el viernes, pues vulnera o como tiene como conceptos de violación, y en este sentido pediría que se pudiera ya poner la presentación que tenemos preparada. Gracias. En la segunda diapositiva tenemos como conceptos violados pues los artículos 10º, 11º, 21º, 49º, 73º, con sus respectivas fracciones, ahí vienen enumeradas. El quinto, bueno, en este caso de la Constitución, así como quinto y sexto y transitorios del decreto, y este es interesante, a mí me parece muy interesante, por el que se reforma o adicionan diversas disposiciones de la Constitución Federal del 16 de marzo del 2019. Ya vamos a ver un poquito ese tema, el famoso quinto transitorio, ¿no? ¿Qué hay sustantivamente detrás de ese texto? Los artículos 4, 5 y 7 del Estatuto Básico Interamericano de Uso de la Fuerza, y aquí en los últimos dice 2 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y así como sexto y noveno del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Esto después para ulterior profundización, porque el tiempo no nos da para analizar cada instrumento y cada supuesto legal, pero pues sabemos que en las facultades de Derecho de este país se enseñó con mucho entusiasmo desde antes del 2011 y la reforma del 2011, pues el tema de derechos humanos, y sabemos que nos da a veces vergüenza, ¿no?, oír de casos resueltos por la Corte Interamericana, como es el caso Rosendo Radilla, y como el tema discutir de los militares en funciones de policía los hace sujetos a la jurisdicción civil. Y entonces nos vamos encontrando un caldo de cultivo bien interesante. Una policía federal que subsidiariamente apoya a las policías locales según la ley de la Guardia Nacional, que es la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo compuesta por elementos formados y adoctrinados en Fuerzas Armadas para la misión propia de las Fuerzas Armadas, comisionados a la Guardia Nacional. Sabemos que un soldado que hace funciones de policía ya hay antecedentes judiciales importantísimos y hay que aplicar incluso control de convencionalidad de que son sujetos a la jurisdicción civil. Un militar que tiene vocación militar y que aparte tiene su fuero particular, que es el fuero militar. Y si a eso le sumas el tema de derechos humanos, que vamos viendo que conforme va pasando el tiempo, al menos se debilita en la percepción pública como lo traíamos en los sexenios anteriores, se va haciendo un cargo de cultivo de confusión. Si a veces uno que se dedica a esto tiene que como que desenredar la madeja, fuero civil, fuero militar, derechos humanos, cadena de mando, y de explicarle a un marino que tiene que llenar un informe policial homologado. Ahora imagínense un elemento de tropa del ejército de la marina que ha sido en sus primeros años de enlistamiento adoctrinado pues para defender la soberanía territorial, institucional y obtener objetivos tácticos específicos de acción militar. Y el policía tiene que ser un elemento de cercanía con la población civil. Las misiones y los modos de proceder sustantivamente tienen que ser diversos. Por tanto, las doctrinas tienen que ser diversas. Pero con justicia se podría reclamar, ¿pero qué hacemos si las policías no funcionan? Tampoco podemos dejar que esto sea un estado selvático, ¿no?, de la ley del más fuerte. Eso es verdad. Entonces hay que dar al menos un mínimo ropaje jurídico que no caiga en antinomias constitucionales, que le permita a estos señores acudir en auxilio de las instituciones locales que no han podido o no pueden hacer su trabajo por las razones que sean, porque están cooptados por el crimen organizado, porque no hay presupuesto suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso nos lleva a reflexionar. Entonces, un abogado tiene que tener visión administrativa y política antes, para facilitar la atención de un problema público, que, me parece a mí, que aferrarse a tecnicismos jurídicos, pero al mismo tiempo tiene que mediar
y no puede pisotear el orden constitucional. Por eso me parece muy sano que se interpongan controversias constitucionales y amparos, independientemente del tema ideológico y político que pueda haber detrás, para que el órgano competente, máximo intérprete de la Constitución e intérprete y resolutor, vamos a decir, en última instancia de estos temas de interpretación constitucional, se pronuncie y nos dé, con sus análisis sesudos y sus proyectos o votos sesudos, criterio claro conforme a las reglas de derecho. Y eso es racionalidad del conflicto ante una necesidad real. Porque es real la necesidad de tener mejores capacidades de respuestas ante el crimen. Eso creo que nadie de los que estamos aquí en el ¿cómo se dice? En el foro lo podríamos negar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante. Entonces, hay aspectos, siguiente, por favor, aspectos a tomar en cuenta, ¿no? En la diapositiva 3. Pues el Acuerdo de Mayo es un acto materialmente legislativo que contraviene la Constitución e interfiere en las competencias del Congreso de la Unión, a decir del quejoso. Contraviniente, en este caso, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, que está en sus facultades según su ley orgánica, la Constitución, y según precedentes judiciales de hacerlo. Porque rompe con el esquema constitucional, pues está creando un nuevo régimen de actuación para las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, paralelo y contrario al previsto en la Constitución. El artículo 21 constitucional es muy claro, y las tareas de seguridad pública corresponden a la policía, y la acción penal al Ministerio Público. Y aunque los dos comparten la facultad investigadora, la Constitución regla muy bien que la policía tiene que estar subordinada a este último. Entonces, vamos a decirlo así, aclimatar a un soldado para que pueda hacer una tarea de investigación cuando un soldado habitualmente está entrenado para tomar un objetivo contra reloj de manera rápida, con máxima eficacia y eficiencia, pues nos habla que a veces, por poner una analogía, no es lo mismo pintar un muro que pintar una acuarela con un paisaje. Si se me permite la analogía, que es del todo injusta como toda analogía, porque hay muchos más matices en el comentario, pero el policía es tan importante para la vida cotidiana. No lo digo que no lo sea el soldado, también lo es, pero es que debe de haber colaboración, como se dice, de una manera acotada, temporal y subordinada al mando civil en temas de seguridad pública. Pero llega un momento que es tal las amenazas o la perturbación al orden público que incluso se empieza a desdibujar la línea conceptual entre lo que es seguridad pública, porque pues este era un tema que le correspondía a los policías, pero pues también ya están los soldados. Seguridad nacional, a ver, pues eso son las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia, pero bueno, también ya las Fuerzas Armadas están ahí. Seguridad interior, gran debate tuvimos en 2018 con la Declaración General pues, en contra de la Ley de Seguridad Interior, una ley que lo que pretendía era dar un ropaje jurídico específico para Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, no de seguridad pública. El Acuerdo de mayo de 2020 va a mucho más. Ahorita vamos a ver esos aspectos. Entonces, vamos entendiendo que la madeja se va enredando y se vuelve más complicado desenredar. Es decir, esta institución es para esto. Todo se dice, no, es que el quinto transitorio dijo que por 5 años el presidente de la República puede disponer de la Fuerza Armada para coadyuvar a la Guardia Nacional en materias de seguridad pública, pero solo 5 años, de manera subordinada, coordinada, temporal, acotada, subsidiaria. Eso ya lo decía la Ley de Seguridad Interior. Pero la sensibilidad del momento y del debate giraba en aquel entonces por otra óptica a la que hay ahora. Y el estilo de gobernar del Ejecutivo Federal de aquel entonces era diverso. Entonces, perdón, a lo mejor este otro comentario no gusta mucho, pero es que la política, claro que influye en la interpretación constitucional, claro que influye en la forma de interpretar el derecho.
Nos gustaría tener un derecho más técnico y más puro, pues en algunos casos lo tenemos, pero llevamos 18 meses, 19 meses viendo que a veces cuando quien tiene la administración pública a su cargo no entiende bien el derecho, pues va provocando nuevas interpretaciones del derecho. Y por eso se habla de, pues, por dónde van los ministros que conforman la Corte. Afortunadamente la Corte nos ha dado motivos de credibilidad, de independencia, muy recientemente, resolviendo también otros recursos de control constitucional contrarios a la opinión pública que polulaba, viniendo, vamos a decirlo así, de esferas de nueva interpretación constitucional, por ejemplo, en el tema del caso Bonilla. Y ha mostrado claramente en nuestro máximo tribunal que es capaz de resolver. Y también los tribunales federales, y entonces tenemos la confianza, al menos yo, y el optimismo de que tanto la Judicatura Federal como nuestro máximo tribunal están a la altura del reto. Y esta controversia constitucional podrá sumar otra raya al tigre en ese sentido. Utilizar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues va en franca contravención al artículo 21 constitucional y al quinto transitorio de ese acuerdo de marzo de 2019 que creaba la ley de la Guardia Nacional y que modificaba este mismo artículo 21 constitucional. Siguiente, por favor. Entonces, el famoso quinto transitorio del 26 de marzo de 2019. Durante los 5 años siguientes a la entrada a vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades de implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. De manera, y aquí vienen las notas o características de esa intervención, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. La Corte se va a tener que, en mi opinión, manifestar sobre qué entiende por cada uno de esas notas características o rasgos características de la intervención de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe que hace referencia a la fracción cuarta del artículo 76. Y lanza un acuerdo en mayo. Siguiente, por favor. Algunos justifican que el quinto transitorio le da competencia al Ejecutivo para disponer de esa Fuerza Armada y como ya es un transitorio de un acuerdo que modifica la Constitución, pues ya como está en el cuerpo oficial de la Constitución, pues ahora sí que palabra de Dios, ¿no? Esta tuvo que haber sido ejercida en actos específicos de despliegue militar y de manera extraordinaria, no de forma generalizada. Y ahí es donde la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que no se da una intervención generalizada de la Fuerza Armada, sino que se debe dar una intervención específica de la Fuerza Armada. Y curiosamente era lo que preveía la Ley de Seguridad Interior, que ahora es nula, pero sigue apareciendo como cuerpo de ley federal, al menos en la página de la Cámara de Diputados. Entonces, es decir, tiene que ser cosas específicas, situaciones específicas, operativos específicos, y el acuerdo lo que hace, el acuerdo de mayo, es generalizar. Y entonces cae en esa generalidad que es una característica propia de una legislación, no de una regulación o de un decreto. Todos sabemos que las leyes son generales, impersonales, abstractas. Y la contraviniente dice, en este sentido, el acuerdo se asemeja más a una ley que a un acto. Y por eso invade mi competencia. Y por eso, controversia. Entonces, en el marco previo de una legislación emitida por el Congreso no existe esta manera de echar mano de forma general y permanente de la Fuerza Armada para temas de seguridad pública. Entonces, el acuerdo es insuficiente porque el criterio sería, siguiente por favor, un régimen extraordinario y acotado, cosa que preveía la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior, hago paréntesis, no era perfecta, tampoco yo
¿Quiero patrocinarla? No, no es mi intención, pero al menos en temas desde el punto de vista programático y de criterio, dejaba claro que la intervención de la Fuerza Armada tenía que ser extraordinaria, acotada en el tiempo y en las facultades. Y eso impedía una, en mi opinión, violentación del 21 constitucional, porque era para operativos y se necesitaba un procedimiento administrativo, en aquel entonces previsto en la ley, que era la Declaratoria General de Seguridad Interior, que podía pedir el Congreso local, el gobernador de un estado o decretar el mismo presidente de la República. O sea, tenía candados muy claros, cosa que se echa de menos en el acuerdo del Ejecutivo de mayo de 2020. Siguiente, por favor. Porque lo que se pedía era respetar el esquema constitucional y convencional, que ya aludí. Por eso empecé citando los conceptos de violación. Entonces, jurídicamente, a todo este tipo de, vamos a decir así, exacerbo a través de un acuerdo general, le llamo malos modales en la mesa. Malos modales en la mesa. Y vamos viendo que hay una tendencia preocupante de malos modales en la mesa. Y ya el Consejo General de la Abogacía de este país, en otros casos distintos a este, ha externado a través de publicaciones su preocupación por estos malos modales en la técnica jurídica provenientes del Ejecutivo. Y es un hecho que, independientemente de las preferencias muy libres y personales que cada quien pueda tener, hay que acusar. Y que como abogados tenemos que también aplaudir cuando se acierta, pero también preocupar o manifestar la preocupación como profesionales de derecho cuando creemos que se está vulnerando el orden constitucional. Ilegal, obviamente. Siguiente, por favor. Pero para poder entender la otra cara de la moneda, más allá de lo jurídico, es que es el tema estratégico. ¿Y cómo se empieza a dar esta confusión entre el ámbito de la seguridad pública, seguridad nacional, seguridad interior? Hay que entender la, ya muy trillada discusión de los modelos de seguridad. ¿Qué es seguridad pública? ¿Qué es seguridad interior? ¿Qué es seguridad nacional? Sus legítimos ámbitos de competencia y, por tanto, qué instituciones, conforme al orden constitucional, deben intervenir, entendiendo primero la doctrina que hay detrás de ello. Porque, como ustedes saben, la doctrina también es fuente de derecho y es importante. Adelante, por favor. La siguiente, por favor, Benjamín. Gracias. Bueno, en este pequeño esquema, en el que me voy a detener un poquito, y que a lo mejor hay demasiada información para hacer una sola diapositiva, pero si se puede quedar así, incluso si se puede hacer un zoom, Benjamín, me avisas, pero tampoco es tan importante, pero gracias, excelente. Vamos a la parte de su izquierda, donde dice todo seguridad pública. Yo suelo explicar, insisto, son aproximaciones o reflexiones personales que no necesariamente coincidan con quizás algún otro profesional experto que esté en la audiencia, pero al menos pido que se me conceda el beneficio de la duda. La seguridad pública es toda aquella acción que tiene que ver con la protección y el mantenimiento del orden del estado de cosas referentes a la integridad física y patrimonio de la población, en general. Y obviamente es una obligación del Estado. Una de las razones por las que existe el Estado moderno, todo lo hemos estudiado, pues es eso, el poder brindar la seguridad desde los antecedentes del pacto de vasallaje, ¿no? En el medievo, desde el Estado romano. Y así podríamos referir otros momentos históricos donde queda claro esto. Entonces, ¿por qué pongo arriba a todos? Porque yo creo que la tarea de la seguridad pública es tarea de todos, porque pues no solo es el acto de que la policía actúe ante una falta administrativa en vía pública o ante un delito del fuero común o incluso del fuero federal, que se le llame a la policía y se le dé parte a la Fiscalía o al Ministerio Público correspondiente. Sí, pues que hay una parte que no la puede hacer las fuerzas de seguridad pública, que es conocer los ilícitos. Y más ahora con esta reforma, donde Armando es el experto, pues el tema del primer respondiente.
todo el tema de la cadena de custodia y el informe policial homologado. O sea, los ciudadanos también, creo yo, desde una concepción más político-administrativa, tienen que participar también haciendo lo que les toca, como se dice ahora, ante atestiguar un ilícito. Claro, es difícil, a veces si no hay garantías de protección, pues que el ciudadano tenga la serenidad y la tranquilidad y el coraje de hacer una denuncia y llegar hasta el final en ese proceso de las denuncias, que pues para eso existe esta comisión de derecho penal que va buscando maneras de hacer las cosas más, antes y mejor. Pero tenemos que entender qué es seguridad pública para poder entender, creo yo, ahora sí, con toda amplitud del debate o tener el panorama completo del debate. Seguridad pública le corresponde habitualmente, al menos yo soy de los que promueve esa idea, al ámbito local. Si queremos construir verdadero federalismo, hay que empezar por construir verdaderamente la comunidad local. Por eso la policía municipal es muy importante, por eso los policías municipales, las academias de policía, las capacidades operativas, el equipo, la formación policial es muy importante. En la medida que tengamos el recurso humano y el recurso material de la mejor calidad posible a nivel local, obviamente no requeriremos intervención de la federación. Y eso es importante, porque sabemos que nuestro país es muy rico en culturas, en variedades, pluricultural, lo sabemos, lo dice la misma Constitución. Pues en ese sentido, no es lo mismo una operación policial o una aproximación policial ciudadana, estas policías de proximidad ahora tan de moda, en el sureste de México, en una zona predominantemente indígena, rica en cultura y en tesoros, como puede ser en el noroeste, en el estado de Tamaulipas o en el estado de Nuevo León. Hay percepciones culturales diversas, aunque hay percepciones culturales identitarias comunes. Por eso somos todos México. Pero la policía hace un trabajo mucho más quirúrgico y sensible que una fuerza armada. Entonces, entender que la seguridad pública es como primera impresión, aquello que tiene que ver con mi integridad física y mi integridad patrimonial, pues es muy importante para luego confrontarlo con los otros modelos de seguridad. Habitualmente se hablaba con la doctrina posguerra fría, ¿no? De la doctrina de la seguridad nacional, y pasamos a ese segundo concepto. Y la doctrina de seguridad nacional se desarrolla en las facultades de Europa y de Estados Unidos, pues como una idea de un entorno de guerra fría, con una idea de un entorno militar. Hay mucha doctrina militar impregnando la doctrina de la seguridad nacional, cosa que ahora empieza a cambiar, afortunadamente, cuando se empieza a hablar de conceptos de seguridad nacional, como es el poder blando, por ejemplo, es uno. Dentro de seguridad nacional pueden estar temas como defensa exterior, defensa nacional, economía de seguridad nacional. Entonces se va diversificando los frentes para mantener la seguridad nacional y por tanto también se va desmilitarizando la doctrina de la seguridad nacional. Y eso es interesante. En México tenemos agencias civiles, antes el Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional, CISEN, ahora Centro Nacional de Inteligencia, que se desadscribe la Secretaría de Gobernación, encargada de la seguridad interior y la gobernabilidad, y se adscribe a la Secretaría de Seguridad Pública, lo cual pues es un despropósito si entendemos bien el concepto de seguridad pública y el concepto de seguridad nacional. El concepto de seguridad nacional mira todo aquello que tiene que ver con la estabilidad, permanencia y desarrollo del Estado mexicano. Sus 4 elementos constitutivos: la población, el territorio, el gobierno, el orden institucional que rige, dígase órganos constitucionales autónomos, díganse administración pública centralizada, descentralizada, instituciones culturales que se reconozcan. Por eso la Constitución también es un proyecto identitario. De ahí la importancia de no andarla alterando injustificadamente con tanta frecuencia. Y incluye la defensa nacional y la defensa exterior, territorial, soberana. Entonces, el concepto de seguridad nacional siempre va a mirar a lo macro, siempre va a tener que ver con la federación principalmente. Por eso la Constitución, en el artículo 89, fracción sexta, de alguna manera se la adjudica al Ejecutivo para que vele por ella. Y por eso en un Código Penal Federal tenemos delitos contra la nación, que son de índole federal.
Entonces queda muy claro lo que es distinguir la protección de la integridad física y patrimonial de la protección del Estado. Son ámbitos distintos sustantivamente hablando y por tanto deben arroparse de forma diferente jurídicamente hablando. Pero ahí no para la cosa, se complica todavía más. Viene, vamos a decir así, la manzana de la discordia, que es la seguridad interior. Tuvimos una séptima división de la Policía Federal, que es la Gendarmería, y se habló de un cuerpo intermedio entre Seguridad Nacional y Seguridad Pública para que se encargue de la seguridad interior, y a veces queremos visualizar en un canvas que está la seguridad pública, la seguridad nacional y en medio la seguridad interior. No necesariamente es así. ¿Qué es seguridad interior entonces? Para distinguirlo claramente, como ya hicimos, de seguridad pública y de seguridad nacional. El artículo 2 de esa ley declarada nula de seguridad interior decía: la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional, subrayado, desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad. Es decir, que no se altere dentro de México el estado del orden de las instituciones y de gobierno, pero fomentando el desarrollo. Yo en algunas conversaciones con el doctor Álvaro Vizcaíno, él me explicaba, porque yo no conocía bien el concepto y él me lo explicaba. O sea, bueno, por ejemplo, el tema de ciclos productivos y ciclos económicos. Eso me ayudó. ¿Cuál fue el primer papel de la Gendarmería o el primer operativo o misión que tuvo la Gendarmería? Irse a Valle de Bravo a proteger el turismo, Acapulco, ciclos productivos y económicos, zonas industriales, porque la seguridad interior tiene que ver con el desarrollo, orden y desarrollo. Y ahora sí, de manera subsidiaria y coordinada con autoridades locales. Entonces, sí creo yo que puede haber una zona gris o donde se solapen un poco temas de seguridad nacional y seguridad interior. Porque si hay tal desproporción o caos en temas de seguridad interior, se podría convertir en una verdadera amenaza o riesgo al Estado mexicano, alguna situación, un desastre natural, una pandemia que llega a afectar de tal manera el orden de las instituciones y el desarrollo económico que pone en riesgo el Estado mexicano tal y como lo conocemos hasta hoy. Por eso abajo del esquema pongo: los antagonismos habituales de la seguridad nacional se suelen citar como los riesgos, las amenazas, y yo le suelo agregar las vulnerabilidades. Un riesgo es algo que podría pasar, pero que todavía no se materializa. La amenaza ya está materializada, pero todavía no nos aqueja. Una vulnerabilidad es un estado de cosas provocado por uno mismo que puede hacer que los dos anteriores evolucionen y lleguen realmente a afectarnos. Entonces, entendiendo esto, vemos que es necesario contar con cuerpos destinados a velar por cada uno de los modelos de seguridad y por tanto tendrán distintas misiones y objetivos y por tanto capacidades de actuar. Siguiente, por favor, Benjamín. ¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo del 11 de mayo dice: la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Eso me suena ahora, claramente, después de lo que he tratado de explicar, a seguridad pública. Claramente, coma, así como a contribuir a la generación y preservación del orden público y paz social. Eso ya me suena un poquito a seguridad interior, no necesariamente. Por lo que resulta imprescindible garantizar a la población el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado. Que la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública debe presentarse de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Está usando los términos del quinto transitorio del Acuerdo de marzo. En términos del mandato constitucional. ¿Dónde está ese mandato? En la reforma de marzo del 19 a la Constitución del 21 y en los respectivos artículos transitorios. Siguiente, por favor. Dice: primero,
Se ordena a la Fuerza Armada Permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura. Ahí está la generalidad del mandato. No hay una misión específica, una situación concreta que se señale, sino que hay una generalidad del mandato. Sin que dicha participación exceda de 5 años. Ay, es que ahí está acotada a 5 años. Sí, pero no me estás diciendo para qué y por qué. Sigue manteniendo un tono generalizado. A partir de la entrada en vigor del decreto que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución del 26 de marzo. Es que ya lo decía en marzo. Pues sí, chato, pero si entendemos bien qué es seguridad pública, qué es seguridad nacional y qué es seguridad interior, me tienes que ser un poquito más específico. La Fuerza Armada Permanente, dice en el segundo, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad a la que se refiere el presente acuerdo, realizará las funciones que se asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones tales del artículo 9 de la Guardia Nacional, que no hace más que decir que tiene que hacer la Guardia Nacional. En pocas palabras, este artículo segundo está diciendo, la Fuerza Armada Permanente y la Guardia Nacional van a hacer lo mismo en lo referente a esas secciones. Y ahí ya hay una falta de técnica sustantiva, constitucional y también podríamos decir pues legislativa. Bueno, ¿cómo que está en que legislativa si es un acuerdo del Ejecutivo? Pues sí, pero es que se está generalizando. Sigue manteniendo un tono, en mi opinión, de generalización. No hay un decreto para un operativo como, por ejemplo, hay una declaratoria de desastre o como, por ejemplo, puede haber una intervención aplicando el plan DN3, por mencionar 2 ejemplos. Tercero, en apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada Permanente se regirá en todo momento por el estricto respeto a los derechos humanos. Que esto ya es como un estribillo de una canción que escuchamos con mucha frecuencia en actos públicos y ahora en actos oficiales referentes con las fuerzas de seguridad en general, dentro del marco del respeto irrestricto de los derechos humanos. Y ya los últimos 2 puntos del acuerdo, el cuarto y el quinto, dicen pues instruye al secretario de Seguridad Pública para que se coordine con los secretarios de Defensa y de Marina y sus acciones estarán bajo supervisión del órgano interno de control de la dependencia para el tema anticorrupción. Pero creo que si leemos el texto sí adolece de una generalidad brutal, máxime si entendemos en qué consisten los modelos de seguridad desde el punto de vista estratégico. Y además lo que requiere para el correcto funcionamiento de cada fuerza, sea una fuerza de seguridad pública, sea una fuerza armada, sea una fuerza de seguridad interior, desde el punto de vista estratégico operacional. Siguiente, por favor. Cuando nosotros explicamos las acciones, sean policiales o sean de fuerzas armadas, desde el punto de vista de las acciones ya concretas de intervención, sea de tipo preventivo, sea de tipo reactivo, correctivo, pues tenemos que explicarlo, se suele decir en distintos ámbitos. Yo no utilizo la palabra niveles porque me parece que no es más un nivel que otro. Digo ámbitos. Quizás si hay aquí algún militar o algún policía de carrera, pues podrá chocarle esto que estoy diciendo, pero me parece que es un nuevo entendimiento que se tiene que dar en ámbito estratégico, en ámbito operativo y en ámbito táctico. El ámbito estratégico es el que proyecta, toma decisiones de tipo proyectivo en el futuro, ante una necesidad, ante la posible presentación de un riesgo, de una amenaza, o para solventar una vulnerabilidad, y entonces hace un plan. Y como todo plan, tiene etapas de ejecución, requiere presupuesto y requiere de elementos, recursos humanos y recursos materiales. La guerra y las campañas se ganan con dinero. Entonces, todo eso hay que hacer un andamiaje para que se logre cumplir con una misión. La misión de las Fuerzas Armadas, según la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, en su artículo 1 dice: el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana son instituciones armadas permanentes que tienen las siguientes misiones. 1. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. 2. Garantizar la seguridad interior. 3. Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas. 4. Realizar acciones cívicas y sociales que tiendan al progreso.
5, en caso de desastre, prestar ayuda al mantenimiento del orden y auxilio. No habla la ley, por principio de reserva de ley, del tema de la seguridad pública. Ya de entrada hay una antinomia con la ley orgánica. Y si nos vamos a la ley orgánica de la Secretaría de Marina Armada de México, probablemente nos encontremos un artículo similar, con su misión específica. Entonces, el ámbito estratégico tiene que también estar provisto con su ropaje jurídico. Luego viene el ámbito operativo. Vamos a hacer operaciones. ¿Dónde las vas a hacer? ¿En la sierra? ¿En la tierra? ¿En el mar? ¿En el aire? ¿Qué necesito? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Cuántos pilotos? ¿Cuántos ingenieros en comunicaciones? ¿Cuántos ingenieros en puentes y caminos? Voy a hacer un aeropuerto en una instalación militar. ¿Qué necesito? Eso desde el punto de vista como operativo, militar, ¿qué me representa en inversión de recursos? ¿Qué debilidades me pueden? Entonces tengo que proyectar cómo la operación, ya que tengo el plan, la voy a ejecutar y qué cosas ya concretas pongo en juego y si sé manejarlas en un ámbito de seguridad y capacitación. Y luego en ámbito táctico ya es en acciones súper concretas elegir los instrumentos y los despliegues ensayados y practicados, si la operación es en noche, si la operación es durante el día, si es en el desierto, si es en la nieve, y así ya elijo los instrumentos para, de acuerdo a mi misión, cumplir con los objetivos, y de eso, como viene en la pirámide, me hago de unas capacidades. Por eso nos llama la atención en ámbito jurídico, cuando estudiamos el tema, que se hable de armas de uso exclusivo de la Fuerza Aérea y el Ejército, porque esto está conforme a su misión, objetivos y capacidades. Entonces, de acuerdo a su misión y objetivos, el Ejército tiene la necesidad de cierto tipo de armas que no le son concedidas su uso a la policía, salvo al grupo de operaciones especiales, que tiene que ser creado dentro del ámbito de atribuciones del responsable de esa policía y tramitar y dar el ropaje jurídico necesario para crear esa unidad de operaciones especiales. Pero la policía por principio no tiene acceso a esas armas, son de uso exclusivo. Eso también nos hace ver que hay una misión, unos objetivos y unas capacidades. Y dentro de ese marco conceptual se tiene que tener la discusión de si que conviene o no que la Fuerza Armada esté haciendo labores de ¿cómo se dice?, de seguridad pública. ¿Cuál es? Y con esto voy terminando para dar lugar a las preguntas y respuestas. ¿Cuál es la contracara de este asunto? Pues que tenemos un problema real que no ha sido resuelto, pero yo creo que tampoco ha sido resuelto con la intervención del Ejército, no ha sido resuelto con el tema de la Guardia Nacional todavía, y ya tenemos más de un año con ella. Sigue siendo la tarea pendiente, y no porque no la hayamos logrado en mucho tiempo quiere decir que tengamos que renunciar a ella. Si pensamos lo que se acaba de proponer desde el punto de vista sustantivo de las misiones y objetivos que tiene cada cuerpo armado según su modelo de seguridad, yo creo que no hemos de renunciar al sueño de tener policías confiables, al resolver el problema de la seguridad pública desde lo local, con estrategias, con planes a largo plazo. El problema es que también en lo local hay mucha alternancia política y eso le quita consistencia a planes de largo plazo para formar y dotar a las policías de las capacidades necesarias para hacer su función. Y hablo tanto de recursos materiales como humanos, porque un policía se forma, a un policía se le invierte mucho dinero, a un policía se merece una cobertura de salud, educación y vivienda como la tiene un soldado. Y eso también requiere muchos recursos que ahorita se están tratando de dar a través pues de una inyección en un cuerpo llamado policial supuestamente, que es la Guardia Nacional, pero también con una intervención de un cuerpo que son las Fuerzas Armadas, que también van a consumir muchísimos recursos cuando están diseñadas pues para otra tarea, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Yo solo les pediría que reflexionemos no solo como abogados, sino también como administradores de la cosa pública. Pensemos en la dialéctica, como se dice en ámbito de seguridad, de inteligencia. ¿Qué elementos me están haciendo daño? ¿Cómo los puedo clasificar? ¿Cómo los puedo proyectar? ¿Y cómo configuro mi respuesta? Según mi misión, mis fundamentos legales importantes, según mis objetivos y mis capacidades. Y con base a ello haré hipótesis de acciones. Las definiré, elegiré algunas porque no podré llevar a cabo todas. El dinero y las capacidades son también limitadas, finitas. Y haré un cálculo de riesgos y consecuencias. Y yo creo
Que esto se ha hecho lanzando la Guardia Nacional y esto se ha hecho lanzando a la Fuerza Armada a través de Fuerza Pública, pero creo que esto se tiene que hacer a nivel local, en cada policía, en cada municipio, en cada gobierno estatal. Es muy importante. No podemos renunciar y olvidarnos de la policía. Para nada. Sin duda es el cuerpo de seguridad que más influye diariamente en nuestra vida cotidiana. Y hemos visto que hay localidades que lo están empezando a resolver. Casos de éxito en Morelia, casos de éxito en Aguascalientes, casos de éxito aquí mismo en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que no hay que renunciar a esa posibilidad. Y pues sin más, la siguiente, por favor, ponerme a sus órdenes y ahorita damos lugar a las preguntas y respuestas que quieran que a través de Armando podamos platicar, y agradecer tanto a Carlos como a Armando el honor de haber podido estar aquí en la comisión y en el colegio. Quedo a sus órdenes. Mi querido Rodrigo, oye, pues una magnífica exposición respecto del tema y lo que tenemos que tener en cuenta respecto de las funciones, ¿verdad? Y las tareas de seguridad. Justamente nosotros, como colegio de representantes de empresas, pues nos preocupa el tema, obviamente, es primordial de la seguridad. Y, por ejemplo, aquí surge una duda de, por ejemplo, lo que está sucediendo en Guanajuato y estos operativos fallidos en Sinaloa, lo que pasó en Caborca, Sonora, amenaza obviamente a la seguridad de todos, por supuesto, a la seguridad de las empresas, el entorno en el que se deben desarrollar. Como factores de producción, pues tú obviamente comentas, pues se necesitan recursos, pero los recursos en esta pues dinámica, pues los genera la empresa, los genera justamente esa base de producción que son los empresarios. ¿Qué hacer entonces? Hablas de un caso exitoso tal vez en Morelia o en Aguascalientes, propia Ciudad de México, pero ¿no será que estamos fallando en las tareas de seguridad pública o se está fomentando la impunidad en un momento dado? ¿Cuál es tu opinión respecto a ello? Mi opinión sería, como puse en aquella primera lámina esquemática, que todos nos tenemos que meter al tema de seguridad pública desde el comité vecinal. Suena como muy obvio, pero tenemos tiempo para ver la serie de Netflix, pero no para ir a la junta vecinal. Y mientras más participativa sea la sociedad, más acotada estará la acción desafortunada del gobierno. El policía de barrio, son buenas iniciativas. El poderse coordinar con la patrulla. Claro, no puedo generalizar porque hay situaciones específicas muy delicadas, pero el tema de saber denunciar y animarse a denunciar, sabiendo los riesgos que eso trae como consecuencia, porque es verdad, los riesgos ahí están, pero a nadie moralmente o jurídicamente se le puede pedir ser un héroe. Sin embargo, sí lo que podemos exigir por principio, sobre todo en un país de 127 millones de habitantes, es el respeto a la ley. Y independientemente de que soy un demócrata y convencido de las instituciones, y creo que a lo que en nuestro país le falta son instituciones fuertes, es muy mal ejemplo que el encargado de la administración de la cosa pública pues reconozca que prefirió no cumplir la ley como se dice, alegando un humanismo ante una tragedia mayor. Ojo, es muy fácil desde un sillón juzgar esa decisión. Yo tengo datos que efectivamente en el tema de Culiacán, efectivamente iba a morir mucha gente inocente. Y en ese sentido, pues el derecho a veces se queda corto frente a ciertas circunstancias prudenciales. Por eso a mí me gusta mucho cómo los italianos dicen, estudias derecho, no dicen diritto, ¿no? Dicen jurisprudenza, porque el juez aplica la prudencia al juicio. Y a veces en la acción administrativa, en el acto de autoridad y en concreto, y este es un tema que a veces platico con la gente en el Colegio de Defensa, la acción de seguridad requiere de la prudencia también. Desde el punto de vista de salvar vidas, quizá la decisión de soltar a Ovidio Guzmán fue la más prudente, aunque desde el punto de vista positivista jurídico nos duela. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que tener capacidad de diseño estratégico, no solo jurídico, ante acciones de seguridad, que nos impida llegar a descartar la ley en una situación límite. Tiene que haber tal diseño estratégico y tal diseño jurídico que tanto la acción como el tema legal se salven. Hay dos ejemplos muy concretos, y perdón que me alargue, pero me parece una pregunta extraordinaria. El asesor operacional de los operativos de la Secretaría de Marina. ¿Qué es un asesor operacional? Está el protocolo de uso de la fuerza que existía, ahora ya tenemos una ley para el uso de la fuerza, pero para respetar los derechos humanos hay un marino que sabe tanto de derecho
como de acción estratégica de seguridad. Y al preparar el operativo, todos los que van en el operativo reciben una previa capacitación y llevan una cartilla de tema de derechos humanos por si se les olvida algo, que no la van a consultar en plena ráfaga de balas, pero sí antes, camino a. Y entonces vamos a decir que se van impregnando de una cultura de derechos humanos para que cuando estén en el despliegue del operativo, al menos cuiden en la medida de lo posible, aparte de su vida, no violentar los derechos del inculpado. Eso ya es un paso donde se trata de salvar a la ley y a la seguridad. Otro caso muy concreto fue el caso de los 8,000 en Colombia. Un caso donde el ejército colombiano, en colaboración con la Fiscalía de Medellín, logró diseñar conjuntamente Fiscalía y el ejército la disolución del cártel de Medellín, cuidando siempre los dos aspectos en el operativo, el legal y el estratégico. Por eso es importante que se den clases de seguridad nacional y de derecho a la seguridad pública en las facultades de derecho y que se entienda que es un planeamiento, una proyección estratégica. Los ámbitos de seguridad, aunque no vayan a ser militares, pero para proteger del ropaje jurídico de forma correcta y que después un juez de control no te tumbe en la famosa puerta giratoria, de eso tú sabes más, Armando, pues tu acción de seguridad desde el punto de vista legal constitucional, ¿no? Espero haber contestado. Sí, muchas gracias. Hay otra pregunta, además de felicitaciones aquí en el foro, en el chat, que te felicitan por lo conciso, por la buena exposición y la claridad en el dominio del tema. Otra pregunta aquí es, con el modelo de creación de Guardia Nacional que se establece por parte de la actual administración, ¿es recomendable transitar hacia el modelo de fuero policial militar o qué opinas al respecto? No. Yo creo que entre más fueros haya, más confusión hay. Precisamente por eso expliqué los modelos de... Tiene que haber fuero civil y fuero militar y se acabó. La acción de seguridad pública es propia del ámbito del fuero civil. No hay de otra. El fuero militar es para el tema del orden y la disciplina, la jerarquía y la cadena de mando militares. Se acabó. Y no le mezcles más. La Guardia Nacional claramente está concebida como un cuerpo policial de naturaleza civil. Lo dice su ley, lo dice la Constitución, lo dicen los transitorios. No le des vuelta de hoja. Que de ahí se nutrieron de militares al por mayor, alegando que la Policía Federal estaba corrupta. Pues primero, ni toda la Policía Federal estaba corrupta, eso por vía de los hechos es imposible, pero también es cierto que toda la vida ha habido militares que incursionan en las policías, pero el que 3, 4 mandos, 5, 6 mandos dispersos por el país sean exmilitares que están al frente de policía, no le dota de un carácter militar a esa corporación. Y los militares son perfectamente, vamos a decirlo así, moldeables para apoliciarlos, si se me acepta el neologismo, que es casi un barbarismo, pero bueno. Claro. Pero no podemos militarizar las policías, eso sería un error, va en contra de toda nuestra teoría constitucional reciente, sobre todo en materia de derechos humanos, y sobre todo en cuanto a entender una cultura de la legalidad distinguiendo los modelos de seguridad. Y en cuanto hablabas del modelo policial que se logró de manera eficaz en Colombia, desarticular los cárteles de la droga, sobre todo el cártel de Medellín, aunque tengo entendido que ahí hubo mucha intervención del gobierno de Estados Unidos. No sé aquí, y ahora al revés, o sea, ante la situación que estamos viviendo nosotros como abogados de empresas y demás, y esta incertidumbre, esta zozobra, y las empresas que obviamente pueden recurrir a contratar sus propios cuerpos de seguridad y seguridad privada, pues están tratando de resolver de alguna manera en plazas tan difíciles como las sinaloenses o las sonorenses, pues el tema del derecho de cobro de piso, de las extorsiones y demás. Pero, ¿qué hacer para el resto? Mientras esperamos que esto pues se dé, o sea, ¿cómo podemos nosotros pues proteger debidamente los derechos de las empresas ante esta ola de crimen y de delincuencia que, como tú bien reconoces, pues es desatada, ¿no? Mira, lo primero que habría que hacer por vía práctica es detectar riesgos, amenazas y vulnerabilidades, que te hagan un mapa de riesgos en tu empresa, que te hagan una auditoría de riesgos y ver, decimos los consultores, cómo transferir el riesgo o, como suelo decir yo de alguna manera más coloquial, cómo sacudírtelo, que no te caiga a ti ese riesgo. Aunque a veces lo que pasa es que el criminal
criminal detecta un objetivo y lo enfila, ¿no? Lo que tienes que hacer es que tú no seas un objetivo, o que dejes de ser un objetivo por lo complicado que pudiera resultar o lo poco jugoso que pudiera resultar una acción criminal en tu contra. Eso es por la vía, vamos a decirlo, práctica. Desde el punto de vista legal, necesariamente participar, si somos empresarios, con la comunidad local. Estamos viendo ejemplos muy concretos en el tema de la pandemia. No porque yo sea de ahí, pero en el estado de Jalisco, para el tema económico y del hambre, se unieron universidades, empresas, gobierno y otros actores sociales y han logrado, de alguna manera, que nadie pase hambre, al menos en ciertas comunidades del estado. Es posible hacer lo mismo en seguridad. Ha pasado en seguridad en Monterrey, ha pasado en Aguascalientes, ha pasado aquí mismo en Ciudad de México. Lo sabemos. Sabemos que hay zonas en Ciudad de México que tienen índices mucho menores de robo porque la gente que vive o tiene su oficina en esas zonas colabora con la autoridad en programas preventivos de comunicación. Entonces, aquí, digamos, con la ley y bajo el mandato de la ley, toda la iniciativa que sea posible. El tema de seguridad es dinámico, porque donde hay hombres, hay defectos humanos. Y la condición humana te lleva a la codicia y a lo que estudian los criminólogos, ¿no? A las tendencias de conductas delictivas. Entonces, nunca va a desaparecer el delito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bajar los índices del delito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Colaborar e implicarnos en los debates públicos y en comunicación con las autoridades. Muchas veces la policía aumenta su eficacia porque la ciudadanía está dispuesta a colaborar con ella. El problema es que se ha desfigurado tal la figura policial que la confianza en la policía es muy baja. Hay que ver manera de reconstruirla. Lo que sí te puedo decir, porque cada localidad tiene sus circunstancias, es que una manera de seguir destruyendo la confianza en la policía es meter a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Muchísimas gracias. Pues una vez más, y a nombre de nuestro colegio, de nuestro coordinador, Carlos, a reserva ahorita de si tiene alguna otra pregunta o comentario, pues agradecerte el tiempo, la disposición, la exposición y esta claridad que nos das respecto de qué está pasando en el ámbito de la seguridad en todos sus aspectos y pues cómo también pues la empresa puede, ¿verdad?, tener un papel protagónico respecto de esto que pues obviamente nos atañe a todos, como tú bien comentabas en tu exposición al inicio de ella, y qué podemos hacer, ¿verdad?, como ciudadanos para colaborar en aquellas tareas que lamentablemente vemos que al Estado pues se han visto rebasadas, ¿verdad?, que ya escapan al discurso y a las buenas intenciones que tiene la administración pública en general, pues es donde el ciudadano tiene que entrar y hacer lo que le toca, como dices, no ser ajeno a esta situación que pues obviamente pues a todos nos preocupa. Muchísimas gracias. No sé, Carlos, si tengas algún comentario. Pues sobre todo darle las gracias al doctor Rodrigo Soto. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros, Carlos, en una grandiosa charla, una gran conferencia y sobre todo inculcarnos más temas que a veces los vemos por un simple punto y que es importantísimo también colaborar todos nosotros desde nuestras trincheras. Adicionalmente, pues también tomamos en cuenta tus recomendaciones para los empresarios, dado de que pues vemos lo que está sucediendo actualmente en la nación, en distintos lugares, como bien lo comentaste, y que pues surge en lo que podemos ver una impunidad, pero por el otro lado, cuáles serían las mejores decisiones en política criminal que se deben de tomar en cuenta. Correcto. Te agradezco mucho porque quedaron muy puntualizados, muy claros, muy bien definidos los puntos, y pues agradecerte, Rodrigo, tú sabes que esta es tu casa. Gracias. Prácticamente, pues de nueva cuenta, muchas felicidades. Gracias, Armando, también por igual, por haber dirigido este evento. Te agradezco muchísimo todo como lo has llevado y pues realmente les agradezco a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Como les dije en un inicio, les vamos a compartir nuevamente otros eventos que ya tenemos que cierran el mes de junio. Tenemos creo que 2 o 3 más que cerrarán el mes de junio y adicionalmente otros 3 más que ya han sido aprobados para el mes de julio. En fin, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo. Gracias, Armando.
Muchas gracias. Tarde. Gracias a todos. Gracias. Feliz tarde a todos. Igualmente.